Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Se levantó apresuradamente y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Wu dijo. Usted duerma en esta habitación y yo buscaré otra. El padre frunció el ceño. ¿Quieres dormir en otra habitación? ¿Intentas engañarme? Wu miró hacia la puerta. Tú duermes de este lado y yo dormiré del otro lado. Él dormía del lado derecho y Wu dormía del lado izquierdo. ¿Por qué no vas al baño y te duchas primero? Wu saltó rápidamente y fue corriendo. Wu sintió al principio que el comportamiento molesto de Chichen y Chi Yuan de lavarse antes de dormir era el mismo. Ahora no estaba nervioso. De vuelta en la habitación, Chi Yuan dormía al otro lado y las luces estaban apagadas, dejando solo una pequeña lámpara en la pared. Parece que el padre de Chichen se ha quedado dormido. Wu suspiró aliviado. La mañana siguiente, Wu y el padre de Chichen desayunaron. Wu fue a beber medio tazón de avena y dejó la cuchara para mirar a Chi Yuan. Tío, ¿puedo hacerte una pregunta? El padre levantó la barbilla para indicarle a Wu que continuara. ¿Qué sabes de mí? Chi Yuan dijo, sé lo suficiente sobre ti y tu historia. De repente Wu sintió un frío en su corazón. Chi Yuan colocó los palillos en el otro extremo y sus ojos observaron a Wu con severidad. Entiendo tu situación familiar. Tu madre no estuvo mucho tiempo contigo tras el fallecimiento de tu padre. Wu estaba comiendo su comida y no habló. Chi Yuan suspiró por fin. Digo que eres honesto de niño. ¿Por qué te metiste con Chichen? No es una buena persona. ¿Acaso no te divertiste con él? Wu casi dejó caer su cuchara. ¿Cómo puedes decir eso de tu propio hijo? No creas que quiero incomodarte con estas palabras. Lo que sé en el fondo es que no eres la primera persona que tiene una relación así. No sé si sabías algo sobre él y Wang Shuo, una relación ilícita. Oí que terminó de todas formas. Su relación es una relación anormal. Él es un delincuente y tú eres primerizo. No hay oportunidad. Wu sintió que el padre estaba un poco loco. El rostro de Chi Yuan estaba brillante nuevamente. No quiero corregirte, solo quiero salvarte de esta vida. ¿Encontraste a esa gente? Chichen le preguntó a Gu Chenyu. Gu Chenyu le indicó a Chichen que la respuesta estaba en la habitación detrás de él. Este es un sótano de un bar y hace mucho frío, con solo dos grandes lámparas que emiten una luz tenue. Las personas encerradas eran los tres que agarraron a Wu y lo llevaron a ese cuarto encerrado. Las puertas del sótano se abrieron y Chichen entró. Cuando los ojos del águila lo recorrieron, el aire a su alrededor de toda la habitación se sintió fría y desolada. Cada paso de Chichen es como un cincel que golpea en el corazón. El hombre musculoso estaba atado. Chichen se acercó. ¿Sabes a quién has atrapado y a quién has engañado? El hombre musculoso abrió la boca y no dijo nada. Chichen le dio un golpe. Después de un momento, los gritos del hombre musculoso se escucharon en toda la habitación. El rostro de Chichen no mostró alivio alguno ante el grito. Chichen estaba enojado. Hermano mayor, por favor te lo ruego, gritaron los tres hombres, pidiendo perdón. Al final solo quedó uno, el oficial de policía que detuvo a Wu, el policía que impidió que Wu se escapara. El oficial cayó al suelo con la cara pálida. Chichen caminó lentamente hacia él. Wu Chenyu se quedó afuera escuchando el zumbido del interior. Entonces le dijo a su subordinado, vigila esto, yo entraré. Aquí es donde entra Gu Chenyu y nadie más puede calmar a Chichen. Desde que se llevaron a Wu, Chichen no ha encontrado la manera de encontrarlo.
Kanchi, el guardaespaldas de Chichen, llevó a algunas personas al sótano del bar y sacó a las 3 personas inconscientes. ¿Deberíamos enviarlos al hospital o? Le preguntó a Chichen su opinión. Chichen dijo con tristeza: envíalos a quien los envió. Kanshi, el guardaespaldas, asintió e hizo una señal a varias personas para que lo siguieran. Nadie podría haber imaginado que el padre devolvería a Wu a su habitación. Como dice el refrán, el lugar más peligroso es el más seguro. De hecho, el padre solo sacó a Wu, que tenía un aspecto horrible, por un día, y lo trajo de vuelta al día siguiente. De hecho, mientras que Wu estaba encerrado, sus experiencias no fueron malas. Comía y bebía, podía caminar por la habitación y ver la televisión. Simplemente no podía salir ni comunicarse con el mundo exterior. Él no se consideraba un extraño y pasó de largo frente a los casilleros. Esa tarde, sin darse cuenta, abrió una vieja cinta de video. La fecha y hora decían 1994. Ya había una línea de palabras escritas que decía: mi hijo tiene 5 años. A primera vista parecía la infancia de Chichen. O encontró el reproductor de video antiguo, lo insertó y lo vio con entusiasmo. Chichen dio un paso firme hacia la entrada principal. Los guardias que estaban en las otras 2 esquinas vieron a Chichen. Inmediatamente encendieron la sirena. Esto es lo que Chi Yuan les dijo que hicieran. Cuando Chichen apareciera, tenían que avisar. Bu se levantó torpemente del baño y miró por la ventana. Durante los últimos días había estado mirando por la ventana cada 3 o 5 horas, buscando una oportunidad para escapar. Por desgracia, cada vez que bajaba la cabeza veía a los guardias rondando por la zona. Esperaba el momento adecuado para ir y huir. Wu saltó por la ventana del segundo piso. Tenía las piernas entumecidas que apenas pudo esperar un momento para bajar hacia la acera y correr. En ese momento Chichen acababa de llegar al segundo piso. El padre no estaba lejos de la puerta. Al oír la alarma supo que Chichen venía. Se dirigió rápidamente a la puerta y advirtió: si te atreves a abrir la puerta, destrozaré tu empresa de inmediato. Todas las pérdidas recaerán sobre ti. Lo amenazó. La puerta estaba cerrada con llave desde afuera. El padre se giró. Chichen ya la había abierto. El zapato de acero había tallado grandes dibujos en la puerta, mostrando de forma impresionante la ira de Chichen. Sus ojos fríos y ardientes a la vez lo miraban fijamente. ¿Por qué viniste aquí? Chichen no abrió la boca para explicar. Caminó directamente hacia su padre. Su mano agarró el abrigo de su padre y lo obligó a apoyarse contra la esquina de la pared. Chichen sostuvo su mirada y no mostró ningún respeto por su padre. Tienes a Wu adentro. La mirada perspicaz del padre se proyectó sobre la mano ofensora de Chichen y dijo con una sola palabra: déjame ir, suéltame. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.